Quiero saludar en San Luis, en Missouri, a Richard Heine. Él es abogado internacional y experto en derechos civiles y humanos. Abogado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarle. Desde luego, Irán, es un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes del Canal de las Américas desde Norteamérica. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar allí. Richard, ¿qué está pasando? Es decir, hay un incremento en este tipo de ataques, de odio. Pareciera que las diferentes comunidades, tanto la hispana, la judía, la musulmana, están sufriendo este tipo de ataques en los últimos tiempos. Eso sí es cierto. Y desde mi punto de vista, esto se ha incrementado desde hace, digamos, 22 meses, cuando nuestro presidente, no quiero culparle personalmente, pero Sí. lo que inició, la manera de iniciar su campaña electoral a la presidencia, el presidente Trump, con pues, la clase de hablar, su forma de hablar sobre los inmigrantes y el otro, entre comillas, ha permitido o ha sancionado, digamos, eh, un ambiente permisivo para que se puedan saltar y soltarse estos sentimientos que se convierten luego en acciones y actos de odio que se ha visto ahora este fin de semana en Nueva York. Esto empieza entonces, desde mi punto de vista, con el máximo encargado, donde todos miramos para nuestro liderazgo. Entonces, yo creo que hay una falta de liderazgo moral que empieza ahí en la Casa Blanca. Una falta de liderazgo moral que comienza en la Casa Blanca. Es decir, para ti hay una relación estrecha, un vínculo directo entre el Twitter del presidente Trump, su manera de expresarse y como acción o consecuencia directa las acciones de tipo xenofóbico que estamos viendo. Claro, por ejemplo, esta mañana estuve viendo a un señor que se llama Jonah Goldberg, que es uno de los redactores de una revista de derechas, el National Review, que fue fundada por William F. Buckley en los años 50, que era el autor intelectual del movimiento conservador, empezando en los años 50. Y él decía que nuestro presidente es un síntoma de tal vez estos sentimientos en la población. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que él es el que tiene el papel y la manera de poder liderar y no lo hace. Al contrario, o sea, él a veces inclusive ha sido demandado él personalmente con el propósito de demostrar que él ha iniciado por sus palabras pues, acontecimientos de violencia en sus campañas, en sus reuniones de campaña. Entonces, yo creo que tiene que ser nuestro líder el que nos maneja de una manera correcta, moral y derecha. No lo está haciendo. Ahora, Richard, como abogado, como experto en derechos humanos, ¿qué le queda a las comunidades? Es decir, ¿cómo protegerse de este tipo de acciones? Pues involucrarse en la vida pública, en la vida política de nuestro país. Eh, Se verá que hay una cantidad de gente que ahora se está presentando como candidato, como reacción, como contrarreacción a lo que se ve, lo que está pasando en nuestro país desde hace 2 años, para que pueda intentar cambiar lo que es la dirección tal vez desviada que se inició hace 2 años. No hay que involucrarse como candidato, también puede uno ir pues, ser voluntario en la comunidad, en sus iglesias, lo que sea, pero para involucrarse de manera personal en las vidas de los demás y para ayudar a los demás. Bueno, es decir, involucrarse como ciudadano, ¿no? Finalmente en la cotidianidad del espacio donde vive, involucrarse como ciudadano en un proceso electoral, que son las elecciones de medio término y que pueden de alguna manera crear un equilibrio ante la política que pareciera, o la línea política que pareciera haber establecido el presidente Trump. Efectivamente, porque la verdad que inclusive a nivel de nuestro Congreso, eh, pues
hemos experimentado una falta de liderazgo, a pesar de que todas las riendas de los tres poderes quedan en las manos de los conservadores, pues yo creo que han dejado sueltas las riendas en homenaje, digamos, al presidente como culto de personalidad, ¿no? Y eso puede cambiarse. Yo creo que se ha visto que hay una cantidad de republicanos, más que nada, que han sido elegidos, que se están jubilando para no tener que enfrentar lo que es la población que le va a votar a principios de este noviembre que viene, porque va a ser una ola, lo que se está llamando la ola azul, que va a ser el contrarresto y la reacción electoral que se va a ver, a mi juicio y a los juicios de muchos que miran pues la política en Estados Unidos a principios de noviembre. Sí, definitivamente va a ser una fecha importante para los derechos civiles, para los derechos ciudadanos, para los migrantes. Estas elecciones tienen una importancia trascendente. Richard Hein, abogado internacional. Gracias, Richard, como siempre, por acompañarnos estos minutos. Siempre es un gusto saludarte, Dania. Buenas tardes.